Y bueno, la enseñanza del día de hoy, ¿cómo se llama? Dios con nosotros, ¿verdad? Es una serie es una miniserie que se llama Es tiempo de celebrar, pero el día de hoy vamos a hablar sobre Dios con nosotros. Y pueden ver una pequeña imagen hasta arriba, ¿la alcanzan a ver? Un pesebre y del otro lado, ¿qué? Una cruz, un Cristo crucificado. Bueno, vayamos rápidamente a la primera porción de la palabra. Vamos a Mateo 1:18. Si me ayudan, chicos, dice la palabra de Dios así: el nacimiento de Jesucristo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, ¿en qué pensó? En dejarla, ¿verdad? Dice, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Sí van conmigo, chicos? Versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Jesús. ¿Alguien sabe qué significa Jesús? El Salvador, ¿verdad? Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, fíjense, obediente José, dice, ¿qué hizo? Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció. ¿Qué es no conocerla? No tuvo intimidad hasta que dio a luz ¿a quién? Cuando decimos primogénito, estamos refiriéndonos ¿a quién? Al primer hijo, ¿verdad? Después en la Biblia vamos a encontrar que tuvo más hijos, por eso aquí lo refiere como el primogénito. Y ya después, obvio, José la conoció. Dice, y le puso por nombre Jesús. Sobre esto nos vamos a enfocar en la palabra el día de hoy. Y vamos a dividirlo en 3 puntos importantes, y cada uno de ellos lo vamos a dividir en 3 subpuntos que vamos a ir desglosando. Así que les pido que inclinen su rostro, vamos a orar. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo de enseñanza, de reflexión, y a pedirle que Dios nos hable. Amado Dios, aquí estamos, amado Padre. Gracias porque en tu infinito amor decidiste enviar a tu Hijo Jesús. Gracias porque en Jesús se hizo visible tu gracia, tu verdad y tu presencia. Te pedimos en esta mañana que abras nuestro entendimiento para ver la Navidad con ojos renovados. Quita de nosotros toda religiosidad, quita de nosotros toda tradición que nos desvíe del conocimiento más pleno de lo que significa la Navidad. Quita de nosotros toda distracción en esta mañana, amado Dios, y llévanos a contemplar la gloria de Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Que tu palabra transforme nuestra fe, transforme nuestra adoración y nuestra forma de vivir y entender lo que es la Navidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén, 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 aleluya. Pues vamos a iniciar rápidamente con esta enseñanza, mis hermanos. Miren, la Navidad se celebra en todo el mundo. Solamente en algunos países que no son cristianos no se celebra, pero se celebra en muchos países del mundo, ¿sí? Y se celebra, pero a veces ha ido perdiendo el significado verdadero y real de lo que es la Navidad. Fíjense, hay tradiciones hermosas que se han empezado a como que abrazar y adornar la Navidad, que han perdido su sentido de lo que es la Navidad. Cuando usted piensa en la palabra Navidad, ¿qué es lo primero que piensa?
Algunos piensan en Santa, algunos piensan en regalos, algunos piensan en el rico ponche que hace la tía, algunos piensan en esas cenas mega, como si fuera la última cena de su vida. Dicen, no, ahora sí. Algunos ¿qué piensan? No, esta Navidad voy a poner una borrachera de aquellas. Y se vuelve para mucha gente una distracción, de lo cual pierde el sentido de lo que es la Navidad. Mis hermanos, la Biblia en muy pocos versículos habla sobre el nacimiento de Jesús, pero lo que sí dice es suficiente, es profundo y completo para que tú y yo le entendamos. Amén. Y mire, lo que acabamos de leer hace un momento en Mateo del capítulo 1 del 18 al 25 nos conecta directamente a lo que es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio, mis hermanos, es que Dios cumple su palabra, Dios interviene en la historia de la humanidad y Dios se acerca al hombre. Él, siendo santo, completamente santo, se acerca al hombre que es pecador. Ahora, la Navidad, mis queridos hermanos, no es un cuento, no es una fábula. ¿No es, como le dicen, una historia urbana? No es una historia urbana, mis hermanos. Tampoco es una tradición la Navidad. Tampoco es un símbolo religioso, porque a veces metemos simbologías en la iglesia, pero tampoco es un símbolo religioso. Mis hermanos, es el momento en el que Dios hizo posible lo imposible. ¿Cuál que era lo imposible? En que Dios se acercara al hombre. Y Dios lo hizo posible. Y por eso Él ahora mora en ti y mora en mí. Amén. ¿Alguien está convencido de que Dios mora en ti? Dios lo hizo posible porque antes era imposible. Por eso en esta mañana quiero iniciar con esta serie de preguntas y cuestionamientos que tú y yo nos debemos hacer. Y te pregunto, ¿cómo quieres celebrar esta Navidad del 2025? ¿Como una tradición más o como una revelación más profunda de lo que significa la Navidad? ¿Cómo la quieres celebrar? ¿Tu corazón se está deteniendo para contemplar el nacimiento del Salvador o solo para celebrar como el mundo sigue celebrando y añadiendo cosas? Cuando yo era niño no existían los intercambios y de repente ya hay intercambios en la Navidad y van agregando más cosas en las celebraciones y se va uno distrayendo, pero que tú y yo, mi hermano, mi hermana, nos enfoquemos en recordar ese nacimiento del Salvador, amén, en nuestra vida. Ahora, mis hermanos, sí, porque se celebran, ya dijimos, de muchas formas la Navidad, con posadas, con ponche, piñatas, dulces, tantas cosas, intercambios en la familia, intercambios en el trabajo. Eso es para ti la Navidad. Todo eso, o nos detendremos a contemplar la gloria del Dios que se hizo hombre para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Y bueno, hoy veremos, mis hermanos, cómo Mateo, en este Evangelio de Mateo, nos guía a reconocer cómo el Salvador prometido de miles de años llega a transformar tu vida y mi vida y sigue transformando a muchos seres humanos en esta tierra. Y vayamos al primer punto, por favor me ayudan. El primer punto nos dice lo siguiente: 3 elementos de contexto que nos ayudan a entender mejor el relato del Evangelio de Mateo. Porque miren, hay un orden de los personajes que importa. ¿Ha oído la expresión: el orden de los factores no altera el producto? Aquí el orden de los personajes sí importa, mi hermano. Y desde aquí vamos a empezar a entender que aún en tan pocos versículos que habla sobre el nacimiento de Dios, nos puede dar una información, un conocimiento profundo del nacimiento del Señor. Ahora, ¿cuál es este orden? El orden es Jesús, es María y es José. Así es como vienen apareciendo en este evangelio. Y veámoslos en Mateo 1:18, que ya leímos. Empieza así, dice: el nacimiento ¿de quién?
de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Este es el orden. Pero antes hay una palabra muy importante: el nacimiento. El nacimiento, mis hermanos, es el génesis de esta nueva vida que Dios nos está dando. Este génesis de un nuevo comienzo para el hombre y para la humanidad. Porque antes estábamos muertos en nuestros pecados y ahora, aunque seguimos con este cuerpo pecador, ahora tú y yo tenemos vida y tenemos abundancia. Es un nuevo nacimiento, es un nuevo génesis. Y Mateo, mis hermanos, no está contando una historia más, está anunciando el inicio de una nueva creación en el ser humano. Pero vayamos al orden de los personajes. Jesús aparece primero. ¿Por qué aparece primero Jesús? Porque no solamente es el Hijo de Dios, porque no solamente es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no solamente porque es el Mesías, el ungido, sino porque es el protagonista principal de la salvación. Amén. Por eso es que es importante el orden. Después María, la mujer elegida por Dios para que a través de ese poderoso y sobrenatural acontecimiento, que ella tuviera en su vientre al Salvador. Y por último, en esta parte, José, de quien también vamos a hablar un poquito, un hombre justo que Dios usa para proteger ese plan divino de Dios, para que pudiera llegar el Salvador a nuestras vidas. Ahora, te pregunto, ¿reconoces en tu vida? Fíjese lo que les voy a preguntar. ¿Reconoces en tu vida que Jesucristo debes tener el primer lugar? ¿O es el segundo? ¿O es el tercero? Pastor, no, mi matrimonio es primero. Jesús es primero, porque sin Jesús tu matrimonio no puede estar estable. Sin Jesús tu matrimonio se puede perder. No, pastor, pero es que mi trabajo y yo tengo que trabajar mucho y es el primer lugar porque tengo que sostener a mi familia. Pero ¿de dónde crees que viene la fuente de bendición para tu vida? De Jesús, tu Señor. Amén. Entonces Jesús, mis hermanos, debe ser el primero ante todo lo demás. Amén. Jesús es el fundamento, Jesús es el primero en nuestra vida, el que es y que será. Amén. Ahora, el segundo contexto o elemento de este contexto que tú y yo debemos conocer y aprender es que hay costumbres matrimoniales en el pueblo judío, como el compromiso, el desposorio y el matrimonio, que es muy diferente a lo que actualmente vivimos. ¿Sí? ¿O alguien ahorita vive en desposorio? ¿Hay alguien aquí en desposorio? Que levante la mano. No, pastor, eso no tiene nada que ver con nosotros. Lo que sí hemos agregado ahora es el famoso ese anillo de promesa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? No, todavía no nos vamos a casar, pero te entrego este anillo de promesa porque después te voy a entregar un anillo de compromiso. Así le estamos haciendo, así ha cambiado la cultura. Pero miren, vamos a hablar del compromiso, el desposorio y el matrimonio. Según el versículo siguiente, Mateo 1:19, dice así la palabra de Dios: José, su marido, como era justo y no quería ¿qué? Una palabra que utilizamos muy comúnmente, ¿verdad? No, nadie la usa. Pero ¿qué significa infamarla? Significa deshonrar, significa denigrar. No la quiso deshonrar, no la quiso denigrar, y vamos a entender más adelante por qué. Quiso dejarla secretamente. Mis hermanos, para comprender este versículo, este conflicto de esta situación que Dios permitió en su soberanía que sucediera, primero existe un compromiso, que es un acuerdo de dos familias para que su hijo de una familia y la hija de otra familia inicien un proceso que después va a ser el desposorio y después el matrimonio. Así empieza en la tradición judía. Y en el desposorio, que se le conoce como erusín, a ver, diga conmigo, erusín, dígala porque después ya nunca la va a volver a decir,
Erusín, es el momento en el que se encontraba José y María, ¿sí? Estaban en ese proceso. Es un proceso que es casi parecido al del matrimonio, pero tiene su ceremonia, tiene su efecto legal y tiene su efecto religioso. E inclusive lo fortalece cierta porción de la palabra para estar en desposorio. Pero hay una cosa, aunque ya estás en desposorio, casi casado, la mujer tiene que vivir con sus padres posiblemente un año o más de un año. Y obvio, la mujer se compromete en guardarse para su futuro esposo, aunque ya es su esposo, legal y religiosamente, pero todavía no se ha culminado, ¿sí? Y lo único que puede romper ese desposorio es el divorcio, ¿sí? Se puede romper con ese erusín, pero si no, se llega al matrimonio con otra ceremonia legal y otra ceremonia religiosa, y ahora sí se consuma el matrimonio. No le voy a explicar detalles de cómo se consuma, pero sí le puedo decir que ya viven juntos, bajo el mismo techo, ¿sí? Y conviven y hay intimidad. ¿Usted conocía esas diferencias? No es nuestra cultura, no se practica, ¿sí? Pero es importante que lo conozcamos y más adelante vamos a ver por qué. Por eso, mis hermanos, cuando María resulta que está embarazada por medio del Espíritu Santo, es un escándalo total, ¿sí? Es un escándalo porque resulta que ya estaba comprometida, ya había un acto legal, ya había un acto religioso, solamente faltaba que se diera el matrimonio y resulta que está embarazada. Para los hombres, ¿qué pasaría si antes de tu matrimonio tu esposa te dijera estoy embarazada? No pasa nada, pastor, no pasa nada. No, ¿cómo que no pasa nada? Pasan muchas cosas. Pero en la cultura judía, en el pueblo judío, en ese momento pasaban cosas tremendas que vamos a ver más adelante. Pero mis hermanos, de la misma manera que usted y yo leemos esta porción de que ¿cómo? Estaban desposados, pero era su esposo y ya no quería recibir a su mujer. ¿Y cómo? O sea, a veces, mis hermanos, juzgamos la Biblia o porciones de la Biblia, incluyendo esta porción, sin entender el contexto, sin entender el trasfondo cultural de lo que a veces leemos. Y cuando tú y yo lo entendemos, este trasfondo cultural, histórico o bíblico, podemos apreciar el costo y el valor, el sacrificio y la fe de los protagonistas de una porción de la palabra, que en este caso son José y María. Les pregunto en esta mañana, ¿cuántas veces Dios te ha pedido obedecer en algo, aun cuando otras personas no lo entiendan? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, no os dejéis de congregar, como algunos tienen por costumbre? Y tú le dices a tu familia, me tengo que ir a la iglesia y tengo que llegar temprano porque quiero adorar y alabar a Dios juntos en la alabanza con toda la iglesia. Y te critican porque quieres obedecer a Dios. Y te puedo así citar más ejemplos en los cuales nos hemos sentido a veces criticados, observados porque queremos obedecer a Dios aunque la gente no entienda el contexto, no entienda tu fe, no entienda por qué quieres obedecer a Dios. Mis hermanos, esto nos lleva a la tercera parte de este primer punto. Mateo escribe a los judíos conocedores del Antiguo Testamento y por eso cita profecías, cita la genealogía de Jesús y cita el cumplimiento de las Escrituras. Mateo quiere demostrar, mis hermanos, también que el nacimiento de Jesús no es solamente un plan improvisado. A ver, vamos a medio corregir esto que pasó. No, mis hermanos, es la promesa cumplida de Dios. Amén.
El nacimiento de Jesús no es una improvisación, es la promesa cumplida de Dios. Y ahora si vayamos a la segunda parte de esta enseñanza. José, un hombre cuyo carácter refleja a Cristo. José, un hombre cuyo carácter refleja a Cristo. Y vamos a ver por qué. José aparece en la Biblia muy poco. Si hablar del nacimiento de Jesús aparece muy poquito, de José aparece mucho menos, pero tiene una enseñanza muy profunda lo que hizo José. Es impresionante y ahorita lo vamos a ver. La primera parte de esta segunda parte, José era un hombre justo con un corazón compasivo, hermanos. Vayamos nuevamente a Mateo 1:19, por favor. Mateo 1:19 dice así: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José, mis hermanos, entró en un dilema, entró en un gran dilema, si continuar con la relación o decidir el divorcio. Miren el corazón de José. José, mis hermanos, como un hombre justo, debería de cumplir la ley. Como un hombre justo que entendía y que comprendía la ley, tenía que respetar la ley. ¿Y cuál era la ley? ¿Qué le pasaba a una mujer adúltera? Moría dapilada. ¿Dapilada o depilada? Dapilada. La apedreaban hasta quedar hasta abajo de las piedras. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que era público. Todo el pueblo o la comunidad participaba de ello. Y José lo conocía, pero José había elegido la segunda opción, hacerlo discretamente, ¿sí? Que era entre nuestras familias, así como acordamos unirnos, nos vamos a separar, ¿sí? Esa era la elección que había escogido José, dejarla, ¿sí? Pero mis hermanos, José, como un hombre amoroso, no la quiso exponer, no la quiso exhibir, no la quiso denigrar, no la quiso humillar, no quiso que ni ella ni su familia fueran avergonzados por la deshonra y mucho más por la muerte de esa forma. Y miren, mis hermanos, Pedro también, como un hombre íntegro, estaba dispuesto a cargar el precio de unirse a una mujer que llegó embarazada antes del matrimonio para protegerla, para cuidarla. Mis hermanos, yo no sé a ustedes, pero si José fue un caballero, también fue un hombre íntegro. Por eso, mis hermanos, a veces obedecer a Dios significa que tú y yo tenemos que guardar silencio. A veces alguien te dice algo, te reclama algo, y tú sabes toda la historia, todo el contexto, el propósito de Dios y lo que Dios quiere hacer, y mejor guardamos silencio. Porque sabemos que eso es mejor. ¿Cómo reaccionas cuando la justicia y el amor parecen contradictorios? ¿Cómo reaccionas? ¿Cuál es tu actuar? Cuando ves el amor y ves la justicia que se contradicen, ¿actúas para defender tu reputación o actúas para defender la honra a Dios? ¿Cómo actúas? Vayamos a la segunda parte. José, mis hermanos, escucha la voz de Dios y deja que Él tome el control. Vayamos a Mateo 1:20. Fíjense lo que dice.
Mateo 1:20. Y pensando él en esto, o sea, en dejar a su mujer, dice: he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mis hermanos, esta porción de la palabra nos lo dice de una manera bellamente, cálidamente. La presencia de Dios siempre hará la diferencia en tu vida. La presencia de Dios siempre hará la diferencia en tu matrimonio. La presencia de Dios siempre hará la diferencia en tu trabajo, en tu negocio. Tener la presencia de Dios hará la diferencia de una iglesia sana o de una iglesia que no es sana. La presencia de Dios importa y es necesaria en toda circunstancia de nuestra vida. Amén. La presencia de Dios es necesaria y hará la diferencia. José estaba decidido a actuar, José estaba decidido a divorciarse, pero intervino Dios y tomó el control de las situaciones. Hay veces que tú quieres tomar control de ciertas situaciones de tu vida, pero a veces es necesario decirle: Señor, toma control de esto, porque yo me conozco mi boca, conozco mi carácter, conozco mi temperamento. Toma control, por favor. Y le pedimos a Dios que tome control. Y Dios tiene mejores decisiones para nuestra vida cuando Él toma el control. Porque a veces estamos con el Señor así: Señor, yo lo atiendo. No, Señor, te lo entrego. Pues, bueno, no, Señor, es que mira. Y peleamos con el Señor queriendo tomar control de cosas que a veces nosotros no podemos atender. José decidió actuar, mis hermanos, pero aún en esa decisión le dejó el control al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Calmó sus temores, le explicó, le reveló el plan divino que tenía con ese plan de salvación. Por eso, mis hermanos, cuando Dios te quiere hablar o cuando Dios te está hablando, puede interrumpir tus planes, puede interrumpir tus decisiones. Es que, Señor, yo ya iba por acá, pero ¿cómo que ahora por acá? Dios en algún momento puede interrumpir tus planes, tu visión, para llevarte a algo mejor. ¿O cree que usted y yo podremos pensar o tener una visión y un plan mejor que Dios? No, ¿verdad? Dios es Dios y sus planes siempre van a ser mejores que los nuestros. Por eso te pregunto: ¿estás dispuesto a dejar que Dios cambie tu perspectiva, cambie tus planes? ¿Estás dispuesto? ¿O eres de los que dicen: Señor, toma siempre control de mi vida, toma control de mis planes, de mis decisiones, de todo lo que haga? Señor, toma control. ¿Saben a qué se le llama eso? A una vida cristocéntrica, porque Jesús es el Señor y tu vida gira alrededor de Cristo. Tu vida, tu matrimonio, todo lo que tienes y todo lo que eres, Cristo es la base, el fundamento. Amén. Mis hermanos, José obedece inmediatamente. No se pone a negociar José, no se pone a hacer berrinche: Señor, pero no respinga. Pero cuando se despierta, leímos que hizo: inmediatamente obedece el mensaje del ángel y recibe a María y consolidan el matrimonio, pero sin la intimidad. Y no solamente eso, le pone el nombre que recibió, que le debería de poner. ¿Cuál era? Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, José no negoció con Dios. ¿Alguien ha querido negociar con Dios? No. José no negoció con Dios, no pidió pruebas adicionales para ver si realmente venía de Dios. No pidió pruebas. ¿Sabe por qué? ¿Por qué obedeció José? ¿Sabe por qué tuvo ese corazón de obediencia? Porque dice la palabra que José era un hombre justo.
pero también porque decidió confiar en Dios. Tú y yo podemos llegar a ser justos, buenas personas, pero a lo mejor no confiar completamente en las decisiones y en los planes de Dios. Le pregunto en esta mañana, pero solo para los que quieren hacer la voluntad de Dios. Es una pregunta exclusiva para aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Qué te está pidiendo el Señor en estos días o últimamente que tú obedezcas? ¿Qué te está pidiendo? ¿Qué te está pidiendo Dios que obedezcas? Para hacer obvio la voluntad de Dios, ¿qué te está pidiendo? Que no pospongas y que no le pospongas, que no juzgues la decisión de Dios a obedecerle, que no respingues, que no quieras negociar con Dios. Hay veces que Dios nos pide renunciar a ciertos pecados, a ciertas conductas, a ciertas formas de vivir, a cierta forma en la cual tratas a tu esposa o tus hijos, y Dios ya te lo mostró. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? ¿Estás dispuesto a ser más responsable en tu trabajo? ¿Estás dispuesto a comprometerte más con Él y obedecer su palabra? Pasamos al último punto, mis hermanos, la naturaleza divina de Jesús. Este es el corazón teológico de esta enseñanza. Y primero déjenme decirles, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Sí? Lo leímos en el versículo 18 y 20. Y no hubo intervención humana, fue concebido por el Espíritu Santo, fue algo sobrenatural, fue único en la historia porque no ha sucedido antes ni volverá a suceder. Y en esto, mis hermanos, se nos revela que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús no solamente es el Hijo del Dios Altísimo, sino que es el Dios hecho hombre. ¡Wow! Eso es extraordinario, eso es increíble. En ninguna fe en el mundo, en ninguna religión en el mundo sucedió algo similar, solamente en la fe cristiana. Y esto nos lleva al segundo punto, pero antes déjenme platicarles algo. Hace un par de semanas fuimos con la familia de mi esposa, igual a un evento más que le agregan a los festejos, para dar a conocer el género del bebé que iba a tener su sobrina de mi esposa. Y hacen todo un evento y le ponen drama y se ponen el esposo y la esposa y ponen por acá ya listos, ¿cómo se llaman? Luces, fuegos artificiales del color del niño o de la niña, ¿no? Y le ponen drama porque de repente dicen, cuenten hasta 10, 9, 8, 1, 0 y falla, ¿no? Y todos, ¡ay! Falló, no podemos saber todavía qué va a ser, niño, niña, y se pone más dramático, más emocionante y hasta que sale, y sale de color azul y todos, ¡ay! Va a ser niño, va a ser niño. Y me acerco, se acercaron todos a festejar, a felicitar a los futuros papás, y me acerco con Adrián, que era el esposo de la sobrina, y le digo, felicidades Adrián, gloria a Dios, un varón, un primogénito varón. ¿Cómo le van a poner? Te recomiendo un nombre muy bueno. Le puedes poner Rogelio y de cariño le puedes decir Roger, se oye padrísimo. Y me dice Adrián, ¿y por qué no le pongo Adrián? Y yo, pues sí, puede ser, ¿no? Pero ¿qué creen? A ese evento le agregan otro momento de suspenso. Develan el nombre del bebé. Igual otra vez, cuenten, 10, 9. Y de repente se abre una caja con el nombre de bebé. Y adivinen cómo le pusieron al bebé. Lorenzo. Yo dije, sí, le van a poner Roger, le van a poner Rogelio. Mis hermanos, le comento esto nada más por lo siguiente. Y este es el siguiente punto. Dios mismo, el Padre, le puso el nombre a su Hijo y se llamó Jesús. ¿Sí?
Por ahí también recomendaba por ahí a otro bebé que le pusieran Roger, pero le pusieron Jonás. Los papás son los que eligen ponerle el nombre, ¿sí o no? Nuestro padre eligió ponerle a su hijo Jesús. Miren, Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mis hermanos, el nombre revela la misión de las personas. ¿Qué nombre te pusieron? ¿Tu nombre revela la misión por la que estás aquí o no ponemos atención en ello? Cuando nuestros hijos nacieron nos preocupábamos en ponerles nombres cristianos, nombres bíblicos. Pero yo te animo a aquellos que todavía no son papás, que el nombre de tus futuros hijos revele el propósito y la misión por la cual tú vas a estar orando para que se cumpla en la vida de tu hijo o de tu nieto. Por eso, mis hermanos, Jesús no vino solamente como un maestro, no vino solamente como un hombre honrado, de buena moral, no solamente vino como un hombre con una misión espiritual, como un líder espiritual. Jesús vino para salvar la humanidad. Amén. Jesús vino y le pusieron ese nombre para salvar a la humanidad. Porque ese es el problema, hermanos. El hombre no se puede salvar por sí solo y necesita de un Salvador. ¿Sí? ¿Me escuchó? Necesita de un Salvador. ¿Salvarlo de qué? Del pecado. La Navidad, mis hermanos, no se entiende sin la cruz. Lo puse ahí, no sé si lo alcanzan a ver. El pesebre debe apuntar siempre. Cuando tú pienses en el pesebre, cuando tú pienses en el nacimiento de Jesús, siempre debe apuntar al sacrificio de nuestro Señor Jesús. Para eso nació. Hizo muchas cosas bellas nuestro Señor, pero su propósito era llegar a la cruz para morir por ti, para morir por mí y para perdonar nuestros pecados. Y por último, Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:23 dice así: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa es una porción que utilizó Mateo de Isaías 7:14 para recordar la promesa, para recordar que iba a ser algo sobrenatural, que el Salvador del mundo, que el Salvador del pueblo judío iba a nacer de una virgen. Por eso, mis hermanos, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, no es un Dios de lejitos, no es un Dios que tienes que decir está en el cielo, desde ahí me observa. No es un Dios, mis hermanos, que está esperando que hagas buenas obras para poder alcanzarlo. No, no es un Dios así, pero sí es un Dios con nosotros. Por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel también significa, o tú lo puedes desglosar o desmenuzar, que es un Dios cercano a los hombres, es un Dios presente en tu vida, es un Dios que se involucra aún en nuestras problemáticas más insignificantes. En mi trabajo secular, yo no le llevo al rector de mi trabajo un conflicto porque un trabajador dice: no, es que estas no son los días de vacaciones que me toca. O no le llevo el problema que a un trabajador no se le depositó correctamente su nómina. Con él yo veo asuntos importantes. Con él yo veo asuntos de toma de decisiones sobre el recurso humano de la universidad. Pero ¿qué crees? Emmanuel, Dios con nosotros, está en todos los detalles de tu vida. Me machuca el dedo, ¿a quién clamas? Señor, mi dedo, el chiquito que me duele mucho. ¿Él es ausente de eso? No, hasta en los insignificantes detalles de tu vida, Emmanuel es y está con nosotros. Amén. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a adorar un momento a nuestro Dios.
Y si en algún momento has dudado que Dios está contigo, que Dios, si realmente te cuida, te protege, recuérdalo siempre y llamarás su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Vamos a escuchar un canto y vamos a dejar que nos ministre este canto para cerrar esta enseñanza. Él es principio y el final, y lo que ha sido creado solo es por Él y para Él. La vida solo está en Él. Él es la luz que venció toda oscuridad. Todos verán que el Verbo se hizo hombre para mostrarnos su gloria. Luz que resplandece de su plenitud, tomamos todos, vemos su gloria, su mano a mi favor, gracia sobre gracia. La vida solo está en Él. Él es la luz que venció toda oscuridad. Todos verán que el Verbo se hizo hombre para mostrarnos su gloria. Que el Verbo se hizo hombre para mostrarnos su gloria. Luz que resplandece de su plenitud, tomamos todos, vemos su gloria. Su mano a mi favor, su mano a mi favor, luz que resplandece de su plenitud, tomamos todos, vemos su gloria. Su mano a mi favor, gracia sobre gracia. Querida iglesia, la Navidad no solamente es el nacimiento de un niño, es el evento más importante en la humanidad. Es la encarnación del Dios eterno, es el cumplimiento de miles de años de profecías, es el inicio visible del plan de salvación de Dios. Jesús nació, sí, Jesús nació para morir, para salvarte y para salvarme. Ese es el mensaje central del Evangelio. Por eso es tiempo de celebrar. Por eso el día de hoy tú y yo vamos a celebrar adicional a este servicio y vamos a compartir los alimentos y vamos a tener un pequeño sketch, porque queremos celebrar como iglesia, como familia. Queremos celebrar la fidelidad de Dios. Queremos celebrar el cuidado y el favor de Dios que ha tenido en nuestra vida y todos los días de este año. Queremos celebrar, mis hermanos, ese regalo precioso de la salvación. Queremos celebrar el gozo de su presencia en tu vida, en mi vida y en la iglesia, y que la esperanza de Emmanuel es Dios con nosotros. Recuérdalo siempre, que no se te olvide, no estás solo, no estás solo, no estuviste sola, ni estuviste solo, ni estarás solo. Emmanuel, Dios con nosotros, el Eterno, estará
siempre contigo. Amén. Vamos a orar. Apláudale fuerte al Señor si Dios le ha edificado, si Dios le ha instruido en esta mañana. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias porque tu amor se hizo cercano a nosotros, visible, palpable, tangible en Cristo Jesús. Hoy te pedimos, amado Dios, amado Padre, que nuestro corazón celebre la Navidad con una fe renovada, con un entendimiento más profundo de tu plan de salvación. Ayúdanos en esta mañana y todos los días de nuestra vida a ser obedientes como José, no respingando, no cuestionando, no poniendo peros en lo que tú nos pides que obedezcamos. Ayúdanos a confiar como María. Ayúdanos a adorar como los sabios del oriente que llegaron a adorar al niño Dios. Que Jesús sea el centro de nuestra vida, que sea el centro de nuestra familia y de nuestra iglesia. Gracias. Gracias te damos en esta mañana y vamos a celebrar nuevamente como iglesia, como familia en la Navidad, pero ahora reconociendo que no estamos solos, ni nunca lo estuvimos, ni estaremos solos. Tú estás con nosotros y es tiempo de celebrar. Gracias, amado Dios, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.